esta madrugada o en la noche de ayer se registraron atentados en Machala con bombas y no tenemos todavía un reporte de lo sucedido en Machala. Si me ayudas buscando a ver si tenemos mayor información, porque no veo casi nada, más allá de publicaciones en redes sociales que me he encontrado durante horas de la madrugada. No he visto más reportes y parecería que en los últimos días, no sé si ustedes tienen esa impresión, ya me voy a meter de lleno al tema que les iba a plantear, pero no sé si les ha dejado a ustedes esa impresión, a mí sí, que lo de los apagones y la crisis eléctrica de alguna forma desplazó en esto de la coyuntura, que además yo siempre les digo que el Ecuador se deja llevar por la coyunturitis, y ahora estamos hablando de los apagones, ¿no? Y dejamos de hablar de la inseguridad y dejamos de hablar de las masacres. La semana anterior nomás hubo masacres en Durán, masacres en algunas ciudades del país, y parecería que eso además ya es parte del paisaje, ¿no?, del Ecuador, y que digamos es uno más de los tantos titulares sobre violencia que nos deja el país todos los días y a los cuales debemos acostumbrarnos y los cuales debemos normalizar. Y yo, por supuesto, me niego a normalizar aquello y les invito a ustedes también a negarse a lo mismo, ¿no? No podemos normalizar la violencia en este país. Y lo de los apagones parecería que nos está haciendo que o que normalicemos o que dejemos de mirar, al menos estos días, todo lo que sucede en torno a lo relacionado con la inseguridad. Y yo les insisto, me niego a normalizar la violencia. Y son cosas que pasan, y son cosas que están pasando, a propósito del saludo que nos enviaban desde Machala. Atentados, explosiones, violencia, es parte de la historia de este país todos los días. Son noticias con las que o nos vamos a dormir o con las que amanecemos. Y creo que no se puede dejar de mencionar aquello, no se puede dejar de hablar de aquello, y creo que es obligación de todos seguir reclamando y seguir exigiéndole al gobierno nacional que haga y cumpla con lo que tiene que hacer y cumplir, que es con brindarnos seguridad. Fíjense hoy, a propósito, en el traslado desde el domicilio hasta acá a la radio, es la primera vez en lo que va de este gobierno y probablemente de lo que va de los últimos 2 o 3 años, es la primera vez que yo me encuentro con un operativo de militares. Estaban, no sé si retirándose o instalándose, no tengo idea, pero estaban ahí con unos conos, un grupo de unos, calculo yo, unos 40 militares, en el redondel de Carapungo, cerca de este centro comercial El Portal, en la Simón Bolívar, sentido norte-sur. Estaban ubicándose o retirándose, no lo sé, pero al menos, digo, había un operativo de militares, que es el primero que me encuentro durante todo este tiempo en ese trayecto, en el trayecto que recorro todos los días. Es la primera vez en todo este tiempo que me encuentro con militares al frente de un operativo de seguridad. En buena hora. Y eso es lo que deben garantizar, pero en todo el país. Y ahora, en estas épocas, creo que con mucha más atención, me parece a mí que con mucha más dedicación, y que esos operativos deberían replicarse y multiplicarse en todo el territorio nacional, obviamente con más énfasis en lugares, en ciudades y en zonas que son identificadas como estos puntos rojos, donde más violencia hay, donde más robos hay, donde más atentados hay, en fin, ¿no? Para que no siga sucediendo lo que está sucediendo, por ejemplo, en Durán, que repetidamente es escenario de violencia y que es un territorio que parecería que al que el gobierno lo ha olvidado y que le sirvió durante un día para
hacer el show, para montar el show, para llegar con tanquetas, para grabar los TikToks, decir que se tomaron Durán y después no volver nunca más. Porque además lo que hemos tenido después de aquella incursión del gobierno y del presidente Noboa Durán es que la inseguridad y la violencia en este cantón de la provincia del Guayas o sigue igual o ha empeorado. Pero, por ejemplo, de las masacres que vimos la semana pasada, al menos 2 ocurrieron en Durán. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no? El tema de la inseguridad. Y yo les decía que en este país cualquier pretexto y cualquier tema ha sido bueno y es bueno, sigue siendo bueno para generar polarización. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo? Yo la semana anterior, a propósito de una de las noticias que giraba en torno al expresidente Correa y también la intromisión de un país como los Estados Unidos para marcar la cancha de la política en el Ecuador, ha sido bastante obvia. Y fíjense que no porque lo diga únicamente yo. La semana pasada acá estuvo un consultor político como Osvaldo Moreno, que está lejos de ser correísta. Osvaldo no es correísta. Él en las últimas campañas, además, porque además creo que ha sido bastante sincero, muy honesto cuando ha conversado con nosotros, incluso nos ha dicho con qué candidatos él ha trabajado. No ha trabajado con candidatos cercanos al correísmo. No le veo tampoco alineado con las tesis del correísmo, pero es un consultor político bastante serio. Y él, a propósito de este tema, manifestaba de que sí, de que evidentemente es una suerte de injerencia política de los Estados Unidos el tomar esta decisión. Y esa es una de las cosas que sigue polarizando a este país, ¿no? Y hablar sobre un personaje como Correa polariza al país, porque es un personaje que genera muchas pasiones a favor y en contra, que tiene mucha gente que le sigue, que le cree, que le quiere, y también tiene de los otros, ¿no? De esas personas que le resisten, que lamentablemente hay que decirlo, porque creo que es una realidad a la cual además no podemos darle la espalda, porque creo que de eso ha vivido este país durante los últimos años también. Hay gente que le odia a Correa. Hay gente que le tiene un odio visceral a Correa. ¿Por qué? Habría que preguntarles a cada uno, ¿no? ¿Qué fue lo que generó ese odio que le tienen a Correa? Pero en este país también hay gente que le odia, así como hay gente que le quiere, que le admira, y además hay gente que le odia. Y las cosas que hizo el gobierno de Correa, como por ejemplo las carreteras, ¿no? Creo que era un buen ejemplo para empezar la conversa hace un momento cuando yo les planteaba lo del estado de la vía que conduce al noroccidente. Cuando se hacían las carreteras, quienes no coincidían con las tesis del gobierno de Correa cuestionaban las carreteras. Esas carreteras, hoy, algunas, todavía están, digamos que, transitables. Otras en muy buen estado. Una de las vías, por ejemplo, que se hizo durante esa época, que es, creo que una de las obras en su momento más necesarias, y hoy, que creo todo el mundo lo reconoce, es el paso lateral de La Tacunga, de Salcedo y Ambato, ¿no? Que nos permite viajar con tranquilidad. Está todavía en buen estado, pero hay otras vías. Una que yo suelo circular y mucho, a más de esta, por ejemplo, la del Arenal, que conecta Ambato con Guaranda. Una vía que durante años estuvo olvidada, que era terrible transitar por ahí y que después tenía una muy buena carpeta asfáltica, pero que ya pasados 8 años, 9 años, empieza a tener ciertos deterioros. Y no veo ni siquiera intenciones de las actuales autoridades tratar de darle una manita de gato, le dicen, ¿no? Mantenimiento. Y así hay muchas vías a las cuales no le han dado mantenimiento. Y las carreteras fue uno de esos temas que generó polarización, ¿no? Si eras correísta, defendías las carreteras.
por las razones que sea, ¿no? Porque permiten viajar seguro, porque fomentan el turismo, porque finalmente es inversión pública que está en servicio de la gente, en fin. Si eras anticorreísta, decías que de carreteras no se come, hablabas de los supuestos sobreprecios, repetías las cosas que te encontrabas en las redes sociales. Y eso generaba mucha polarización. Lo cierto es que carreteras había. Lo cierto también es que después de unos cuantos años esas carreteras necesitaban mantenimiento. Y si no se les da mantenimiento, pasa lo que pasa, por ejemplo, con esta vía que yo les manifiesto, que es una de las que suelo transitar muy frecuentemente, la del Arenal, la que conecta Ambato con Guaranda, que ahora está plagada de baches. Y claro, me pregunto, ¿cuándo volverán a arreglar esa vía? Y si algún día volverá a ser transitable como lo era hace años atrás, con una vía. ¿Cuántas vías más estarán, digamos, atravesando por la misma condición de estas que yo les acabo de mencionar? ¿Cuántas vías más? Que necesitan mantenimiento, que han sido olvidadas durante los últimos 7 u 8 años, o 9, o desde que fueron inauguradas, y donde no se ha hecho un kilómetro más de vía durante todo este tiempo. Ahora fíjense ustedes, del caso de las vías, uno puede decir son solo pavimento. En algunos casos con iluminación, sí, necesitarán que se le cambie una luminaria, lo que sea, pero son solo pavimento. Y aún siendo solo pavimento, son infraestructuras que necesitan mantenimiento. Pensemos en lo que pasa o pasaría con obras mucho más monumentales, más grandes, más completas, como por ejemplo una central hidroeléctrica. Sí, por cierto, gracias Edison Benítez, me haces de acuerdo de esta vía, los bancos Las Mercedes. Mucha gente la confunde esta vía creyendo que está en manos de las prefecturas, y no, es vía estatal, está en manos del Ministerio de Obras Públicas. Hace algunos días se vio imágenes de que estaban tratando algo de arreglarla, pero vía en muy mal estado, vía de la red estatal, ¿no? Las hidroeléctricas, al igual que las carreteras, también necesitan mantenimiento, y más todavía, y no solo las hidroeléctricas, todo el sistema eléctrico, las termoeléctricas, que han quedado ahí abandonadas durante todos estos años. Y yo les decía, más todavía porque no son solo pavimento, como uno podría creer que son las carreteras, ¿no? O las autopistas. En el caso del sistema energético o eléctrico de este país, estamos hablando de centrales que tienen tecnología. Y ahí habrá, por supuesto, aparatos, computadoras, materiales tecnológicos, herramientas tecnológicas, otro tipo de materiales que no son solo cemento y concreto y hierro, sino metal, ¿no? Plástico, que tienen que ser refaccionado, que tiene que ser cambiado, que tiene que ser arreglado. Porque por efecto de la utilización también, del uso, pueden sufrir algún tipo de desperfecto. Entonces, la pregunta es: ¿qué ha pasado durante estos años, todos estos años, con respecto de el sistema energético de este país? Se fue la luz ya, ¿no? Pero sí seguimos al aire. Ya, se fue la luz por acá, por estos barrios. Leía con mucha atención durante la jornada de ayer un hilo de tweets del economista Fausto Herrera, ex ministro de Economía y Finanzas del Ecuador. ¿Qué decía Fausto? La crisis eléctrica en Ecuador, promesas incumplidas y malas decisiones de Daniel Noboa, prometió resolver en 9 meses, asegurando que el problema no era de generación sino de transmisión. Esta afirmación es una mentira, pero la prensa y la academia callaron. Con el fin de evitar el deterioro político, Noboa no implementó rápidamente pequeños racionamientos eléctricos necesarios. Una mejor administración de los embalses hubiera permitido ahora bajar las horas de racionamientos vitales para la producción de electricidad, que es lo que todos los
ingenieros eléctricos y gente especialista en esta materia lo venía advirtiendo desde hace semanas o meses probablemente, justo lo que señala Fausto Herrera, ¿no? El tomar decisiones no políticas, sino técnicas, pero estaba clarísimo que por delante el gobierno de Daniel Noboa y el propio Daniel Noboa, porque él estaba pensando mucho más en el calendario electoral y en el calendario político y en su futuro político y en su presente político, que en la situación del resto del país con respecto de esto. Entonces, por eso él no escuchó las recomendaciones o las advertencias que le hizo la ministra Arrobo, porque él en ese momento, abril, decía, está en juego la consulta popular. Entonces no podía él cortarle la luz a los ecuatorianos. Y, por cierto, tenía que tomar otro tipo de medidas para, por efecto de esa polarización que existe y va a seguir existiendo en este país, nos guste o no nos guste, otras decisiones de carácter política que le han puesto al Ecuador en una condición y en una situación muy compleja a nivel internacional. Me refiero específicamente, ustedes saben bien, a la invasión violenta a la Embajada de México. Fueron otras decisiones también de carácter político. Como político fue no empezar a racionar el consumo de energía desde esos meses porque tenía temor a perder la consulta popular. De hecho, de las 11 preguntas, en 2 perdió. Y en las otras, como lo conversábamos también con algunas de nuestras invitadas en los últimos días, una de ellas fue Carol Noroña, la otra se me escapa el nombre, pero fueron preguntas obvias, ¿no? En las cuales los ecuatorianos obviamente íbamos a decir que sí, porque lo que nos estaban preguntando es si queríamos tener o no prácticamente seguridad, ¿no? Entonces, obvio que no íbamos a decir que no. Así que las decisiones finalmente terminaron siendo más políticas que técnicas. Además, Noboa no arregló a tiempo el sistema termoeléctrico que podría haber mitigado los apagones. La potencia térmica instalada es de aproximadamente 2.800 megavatios y no se olviden que los especialistas dicen que el déficit actual de energía es de 1.200 megavatios. Suficiente para cubrir la demanda en situaciones de emergencia, pero con embalses bien administrados, dice Fausto. A pesar de la urgencia, Noboa tampoco resolvió de inmediato los problemas relacionados con la nueva hidroeléctrica Toachi-Pilatón, un proyecto crucial para la capacidad de generación del país ubicada en la cordillera occidental. Allí se construyeron 4 hidroeléctricas y que se frenaron además por una intervención política de la Contraloría. Y que ha estado ahí esperando que los gobiernos de Moreno, de Lasso y ahora el de Noboa, pues pongan a operar esa infraestructura. Esta mezcla de mentiras, ignorancia e improvisación ha llevado a una grave crisis. Los ecuatorianos siguen sufriendo las consecuencias con apagones y una infraestructura eléctrica deficiente. La falta de una estrategia coherente y bien pensada refleja una gestión improvisada que, en lugar de solucionar, ha empeorado la situación del sector eléctrico. Ahora lo hace al apuro, otra vez por estrategia política, y no da la cara al país. Las consecuencias económicas de esta crisis serán graves. Se espera un decrecimiento económico, aumento en el desempleo, mayor pobreza y un incremento en la migración debido a la falta de oportunidades. Noboa debe rendir cuentas por sus promesas incumplidas y sus acciones deficientes. Es crucial que se tomen medidas serias y responsables para afrontar esta crisis y evitar futuros errores. Es lo que manifestaba Fausto Herrera en un hilo de tweet que me parecía que era súper pertinente para compartirlo con ustedes y para entender también las razones de lo que estamos viviendo actualmente, entendiendo también, honestamente, que el gobierno Noboa lleva 10 meses en el poder, pero que en esos 10 meses se podía haber hecho muchas cosas, entre las cuales están todas las que acabo de citar y que constan en el hilo que ha publicado la jornada de ayer Fausto Herrera. Uno de esos temas alrededor de la crisis energética que ha generado polarización ha sido persistentemente y no únicamente en esta crisis, sino durante los últimos años, Coca-Cola Sinclair, que ha sido una obra que desde sus inicios y por haber sido construida durante el gobierno de Correa, ha sufrido y ha sido objeto de permanentes ataques, críticas, y yo me arriesgo a decir que en muchos de los casos esas críticas, más que desmedidas, injustas, inoportunas, porque todo lo que han planteado los agoreros del desastre
no se ha cumplido. Más bien ocurre todo lo contrario. Y lo lamentable es que estas cosas pasan a vista y paciencia de todo el país. Y una cosa que es lamentable y que la citaba y la planteaba en su hilo Fausto, la propia academia, que debería además ser, digamos, un actor fundamental en este tipo de casos, que debería ser la llamada a aclarar ciertos temas, cuando sobre todo son técnicos y sobre los cuales la mayoría de la población no tenemos conocimientos porque no somos todos ingenieros eléctricos, ni sabemos cómo se construye y después cómo funciona o cómo opera una central de las características de Coca-Cola Sinclair. La propia academia ha guardado silencio y ha optado incluso por la complicidad y más allá de eso, por repetir ciertos relatos. Y nos hemos quedado con eso, con los relatos que hay y que se plantean alrededor de la tan cuestionada y tan criticada Coca-Cola Sinclair, que además, que fue construida, obvio, en la época de Correa, y que todos recordamos que el que lideraba el sector estratégico de estos proyectos era Jorge Glass, y que detrás de los dos personajes hay una enorme carga política, ideológica, que ha descargado durante todos estos años con una serie de relatos. Y esos relatos, porque se han repetido constantemente, han terminado teniendo mucha acogida. Tanto que hay varias personas, y les pasará a ustedes también, que repiten los mismos discursos, las mismas líneas, las mismas ideas con respecto de Coca-Cola Sinclair. Yo alguna vez acá se los planteé a ustedes, y esto lo conversamos con Miguel Calahorrano, ex ministro de Electricidad también, sobre que algún día Correa se despertó y dijo: voy a construir una central hidroeléctrica y le voy a poner de nombre Coca-Cola Sinclair y le voy a ubicar donde está construida la central. Y no, pues no funciona así. Los estudios de Coca-Cola Sinclair datan de los años 70 y fueron elaborados por técnicos, por ingenieros, por funcionarios de carrera del antiguo INESEL. Gente que conoce y mucho sobre los temas eléctricos. No es que al correísmo un día se le ocurrió hacer eso. Es como que ahora nosotros estemos cuestionando o criticando a los gobiernos o a los expresidentes a los que se les ocurrió construir todo el proyecto en Paute y en el Austro, ¿no? ¿Se imaginan la idiotez en la que caeríamos? ¿Cómo van a construir proyectos hidroeléctricos en una zona que enfrenta estiaje o sequía durante tal tramo del año? Sería exactamente lo mismo. ¿Qué tal si nosotros adoptamos esa misma postura tosuda, inútil, necia, torpe, de cuestionar a los gobiernos que construyeron el proyecto Paute? Y no digo que no cuestionen a Correa, a su gobierno, o Coca-Cola Sinclair en este momento. Cuestionen todo lo que quieran, pero sobre la base al menos de ciertas verdades. Pero no repetir mentiras, y unas mentiras que además han sido aumentadas con el paso del tiempo, ¿no? De que una obra que fue construida con un crédito del Exim Bank de China por 2.300 millones o algo así, que ahora ha costado más de 3.000 millones de dólares. Estas son mentiras que se repiten además en grandes medios de comunicación. Uno de esos últimos, que sacó un reportaje como de 4 minutos de TC Televisión en manos del gobierno, que costó más de 3.000 millones de dólares supuestamente Coca-Cola Sinclair, que no sirve para nada y que tiene 17.000 fisuras. Yo ya me digo, con tal cantidad de fisuras, porque además uno le pone, es como la deuda en el gobierno de Correa, o como la corrupción en el gobierno de Correa, ¿no? La supuesta que no se ponen ni siquiera de acuerdo para fijar el monto. Acá igual, no se ponen de acuerdo ni siquiera para el número de fisuras. Hay unos que dicen que son 100.000 fisuras, otros que son 17.000, otros que son 50.000, en fin, le ponen el número que se les ocurre el rato que el periodista de TC Televisión o de Ecuador TV o de Radio Centro les pregunta. Entonces ahí Coca-Cola cuesta 4.000 millones, tiene 1.700.000 fisuras y dicen lo que se les ocurre. Nunca con documentos. Pero lo cierto es esto. Lo cierto es que Coca-Cola Sinclair, al menos durante los últimos días, sigue, por un lado, dándole energía al país, a pesar de todas las críticas,
y dándole un respiro a un gobierno ineficiente, a un gobierno que está lleno de personas que no han dado la talla para superar esta crisis. La propia ministra encargada de electricidad y ministra del ambiente, abogada ambientalista ella de profesión, Inés Manzano, el fin de semana decía que Coca-Cola Sinclair estaba produciendo por encima de los 1000 megavatios y que por efecto de eso ellos podían darle un respiro a las centrales ubicadas en el Austro, a Paute, a Masar, en fin. Y ahora en la mañana también tenemos nuevas declaraciones de la ministra, ¿no es cierto? Podemos escucharle a ver qué dijo la señora Manzano. Teníamos 71 días sin que lloviera, se había adelantado el estiaje casi 3 meses, luego llovió, gracias a Dios, porque aplacaron los incendios que teníamos, tanto en Quito como en Mira y como en Loja, y ahora estamos con unas restricciones porque estábamos llegando a una cota mínima de operación de Masar. Y Masar es algo que debemos entender todos los ciudadanos. Va a ser como el corazón, está en el centro sur, pero es el corazón porque es el que me mantiene también el voltaje a nivel nacional. Entonces, esta semana es crítica porque hemos tenido un buen flujo de lluvias, buenos caudales. Coca-Cola Sinclair estuvo ayer extraordinario y pudimos aprovechar 1100 megavatios. Sin embargo, eso no es la normalidad. En estos momentos lo que vamos a hacer es tratar de que Coca-Cola siga trabajando, porque en ese sector del país sí hay lluvias. Sin embargo, en el centro sur, sobre todo en Azuay, no hay lluvias. Nosotros teníamos caudales, llegamos a tener un caudal de 1 metro cúbico por segundo cuando el caudal que se requiere en Masar es 146. Y así no le apagaban a las turbinas de Masar. Sí, a ver. La pregunta es desde un poco la lógica de alguien que no conoce, que no es técnico en electricidad. Si se forzan las turbinas de Masar, se pueden dañar. ¿Se está trabajando bajo ese riesgo? A ver, ahorita el mínimo es 2110. Con todas las medidas que hemos hecho, al día de hoy estamos en 2114.30. Antes de que llegue tenía el punto 30. Estamos a esta hora. A esta hora. Es decir, estamos 48.8 metros por debajo de lo óptimo. Ajá. Sin embargo, no estamos en lo mínimo. ¿Pueden funcionar con esa cota? Podemos funcionar, pero lo que estamos haciendo es algo que nos ha resultado bien, es dejar descansar a Masar cuando entra Coca-Cola Sinclair, más el ahorro que tenemos, que es el tema de las suspensiones del servicio de energía. Bueno, ahí tenemos a la ministra improvisando además, ¿no? Porque no es su experticia. Ahora, quiero que veamos rapidito, y con esto cierro el comentario, un gráfico de lo que era el Plan Maestro de Electricidad 2018-2027, en el cual los últimos gobiernos, el de Moreno, el de Lasso y el de Noboa, no han puesto $1. Y que tenían que ser, además del complemento perfecto, para que las centrales hidroeléctricas que en época de estiaje y de sequía no pueden operar, estos vengan a completar todo lo que era eso, un plan maestro de electricidad. En el 2018, con 180 megavatios de generación, del Tanizawa, Normandía con 49.6, total 229.6 megavatios, proyecto hidroeléctrico, ninguno de los dos. 2019, Mina San Francisco, 274 megavatios. Pusuno, 39.5. Río Verde, 10 megavatios. En total, 324 megavatios. Proyecto hidroeléctrico, ninguno. Después, al 2020, San José de Minas, 6 megavatios. Machala Gas, 377 megavatios. Huascachaca, 50 megavatios. San Antonio, 7.2. En total, ninguno hasta ahora. En el 2021, Piatúa, 30 megavatios, Machala Gas, 110, Toachi Pilatón, 254.4. Esta tenía que haber estado terminada en el 2021, Toachi Pilatón. Chalpi Grande, 7.6,
Duda 7.4, La Magdalena 20, Ibarra Fugúa 30, Sabanilla 30, Maravilla 9. En total 388 megavatios de producción hidroeléctrica, 110 térmica, ninguno, cero de inversión. En el 2022 debía estar El Salto, Soldados, Bloque RNC, incluyendo El Aromo y Villonaco 2 y 3, Chorrillos 4 megavatios, en total 64.4 de generación hidroeléctrica, 400 de generación térmica, cero, nada. En el 2023, Yanuncay, Quijos, bloque térmico, 400 megavatios, la misma historia. Santa Cruz, 100 megavatios, proyecto hidroeléctrico, nada. Paute Cardenillo, 595.6 megavatios, para el 2026, nada. Para el 2027, Santiago, 1 y 2, 1200 megavatios, nada. Todos estos son proyectos hidroeléctricos que constaban dentro del Plan Maestro de Electricidad, que tenían que haber sido ya ejecutados. Desde el 2018, gobierno de Lenín Moreno, 2021, gobierno de Guillermo Lasso, 2023, gobierno de Daniel Noboa. Saquen las cuentas ustedes de cuánta generación entre termo e hidroeléctrico hubiera tenido el país si es que los gobiernos que han pasado por Carondelet durante los últimos 7 y 8 años hubiesen cumplido lo que estaba allá en papeles. Tenían los estudios, tenían todo. Y alguien decía, pero es que el gobierno de Correa dejó endeudado al país y no sé qué y no sé cuánto. ¿Se acuerdan ustedes hace algunos días cuando entrevistamos en este espacio a Marco Flores y nos dijo que a partir del 2017 hasta la fecha la deuda pública se había duplicado? La pregunta es, toda la plata que llegó al país por efecto de los créditos, de los préstamos, de la deuda, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, ¿a dónde se fue? ¿En qué invirtieron los gobiernos de Guillermo Lasso, de Lenín Moreno y ahora el de Daniel Noboa? ¿Por qué se endeudaron? ¿Y esa deuda a qué se destinó? Son como 40,000 millones de dólares, un poco más, por efecto de deuda, que los ecuatorianos nos preguntamos, ¿a dónde se fue? Y sobre lo cual, por cierto, no hay respuesta. Pero claro, nosotros no tenemos ni la potencia, ni las herramientas, ni la amplificación que tienen los grandes medios de comunicación que han repetido como loros el cuento de los 70,000 millones, de las 7,000, 17,000, 50,000 fisuras, de que Coca-Cola va a explotar, de que la refinería de Esmeraldas va a explotar. Tantas mentiras que dijeron y que la gente hoy todavía las repite y las va a repetir más porque ya se acercan elecciones. Pero ¿y dónde se fue la plata que llegó a este país por motivo de deuda? Si no hay uno solo de estos proyectos que esté en ejecución.